Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. A propósito de las circunstancias internacionales, el conflicto en Ucrania, la operación militar rusa, conversamos hoy acerca de la importancia y las implicaciones que tiene la negociación justamente para evitar, como decimos popularmente, que la sangre llegue al río. En Nicaragua tenemos un instrumento muy importante dispuesto por el Poder Judicial, que es la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, la DIRAC. Está con nosotros su directora, la doctora María Amanda Castellón Tífer, justamente para hablar acerca de esto. Las formas, no solamente, bueno, hemos conversado ya antes acerca de qué es lo que se ofrece a través de la DIRAC para poder solucionar las diferencias de una manera más rápida, de una manera más económica, de beneficio para todas las partes que entran en una negociación, en una mediación, incluso hasta en un arbitraje, ¿no? Ok. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias. Justamente hoy tocamos el tema, pero lo tocamos desde el punto de vista de cómo esto se inserta en el proceso, en el Código Procesal Civil, ¿no? Es decir, en lo que establecen las leyes de Nicaragua en materia civil. Así es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia, ¿verdad?, de este programa Sumando Vigores. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, que es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, su naturaleza, es decir, su esencia, su razón de ser, es promover, es brindar, su misión es brindar el servicio de los métodos de solución de conflictos. Brindar oportunidades. Brindar oportunidades de facilitar el acceso a la justicia de manera diferente, a través de vías diferentes, que no sea el proceso judicial. ¿Y por qué es esto? Porque el Estado de Nicaragua, porque no solo el Poder Judicial, es desde el Estado de Nicaragua, desde que aprueba, por ejemplo, en la Constitución Política, el principio de las soluciones pacíficas. Ese principio que está en uno de los artículos, creo que el 5 o el 6 de nuestra Constitución Política, esto no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional. Aquí denota que el Estado de Nicaragua lo que busca es la paz. Y entonces en la búsqueda de la paz, en la búsqueda del diálogo, de la negociación, también lo implementa a nivel interno para los conflictos propios, los conflictos del día a día, de los conflictos interpersonales que se dan en la sociedad. Y en este sentido, reconoce en su artículo 60 que a través de los métodos de solución de conflictos como la mediación, la conciliación, el arbitraje, se logra facilitar el acceso a la justicia de manera efectiva a las personas en general, pero también a las que están en condición de vulnerabilidad. ¿Qué sucede? Que todos estos reconocimientos, todas estas disposiciones legales que están tanto en nuestra Constitución Política, se vuelcan o se desarrollan en normas generales. Leyes ordinarias, por ejemplo, como la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nicaragua, que por ejemplo marcó un hito en el año 1998 cuando aprueba esta nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el artículo 94 de la misma se establece la aplicación de la mediación en todas las materias: civil, penal, agrario, mercantil, de familia. Se marca un hito. Es la primera vez que se regula, se establece para todos los procesos, nada más que con una modalidad que era judicial. El juez es el que hacía la mediación. Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las pautas para la reforma del sistema de justicia nicaragüense. No solamente sienta la pauta en cuanto a la aplicación de los métodos alternos de solución de conflictos, también para otras cosas, en el cambio del sistema de justicia. ¿Y eso qué quiere decir? Que en ese momento se dice, apliquemos la mediación intraprocesal por el juez, pero cuando se apruebe el Código Procesal Civil de Nicaragua, que es la Ley 902 en el año 2015, que es uno de los, creo que fue el último código que ya incluyó la oralidad y la implementación de los métodos alternos de solución de conflictos,
En ella se dispone en el libro cuarto que está referido a los procesos declarativos y al monitorio, ¿verdad? Se dispone un capítulo especial, y ese capítulo especial es sobre la mediación y el arbitraje. Las mayores disposiciones de este capítulo están referidos a la mediación. Y en estas disposiciones legales lo que se regula es una nueva modalidad de mediación para los conflictos o controversias civiles, es decir, del orden privado. Y dentro del orden privado está no solo lo civil, también lo mercantil. Es importante resaltar que en su artículo 406 dispone que la mediación o cualquier otra forma de solución de conflicto, dice cualquiera, no enumera, da la pauta diciendo la mediación y dice cualquier otra forma de solución de conflictos son aplicables a las controversias civiles en lo que corresponda. Y después hablaremos de a qué se refiere en lo que corresponda. En lo que corresponda, y para ello señala también a quienes faculta para hacer la mediación, ¿verdad? También señala que la mediación se hará en lo que corresponda y conforme lo que diga o disponga el Código Procesal Civil y las leyes. Y lo deja abierto, porque efectivamente en nuestra legislación la Asamblea Nacional ha venido incorporando la práctica, el uso de la mediación, la conciliación, el arbitraje en distintas leyes. Y dentro de ellas podría citar, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Mediación y Arbitraje desde el año 2005, que es una ley general, pero que tiene un enfoque, está dirigida al ámbito del comercio, el ámbito mercantil. Ahí se regula la mediación de manera general, establece todas las pautas generales sobre este método o proceso de solución de conflictos y también el arbitraje. Tenemos otra ley, por ejemplo, la ley sobre garantías mobiliarias, que esta ley sobre garantías mobiliarias vino a sistematizar y modernizar el sistema de garantías, porque antes tal vez usted recordará que había la prenda agraria, la prenda comercial, la prenda personal, es decir, había una cantidad, era disperso. Sí. Entonces sistematizó, actualizó y se sumó esta ley de garantías mobiliarias a las nuevas tendencias del derecho. Y también en ella se hace referencia que cuando se vaya a los procesos, por ejemplo, de ejecutivos o de ejecución forzosa, a reclamar el pago de cantidad de dinero que esté garantizado con alguna garantía mobiliaria, se puede hacer uso de la mediación, se puede hacer uso del arbitraje. Entonces vemos pues que estas, y habrán otras más leyes pues, pero eso es a manera de ejemplo, que el legislador está preocupado, el Estado de Nicaragua está preocupado por ir promoviendo el uso de métodos o procesos de solución de conflictos distintos al proceso judicial. Entonces siempre lo que está haciendo es dando la pauta para que este nuevo sistema de justicia brinde de manera diversa vías de acceso que faciliten el acceso a la justicia, que no sea solo a través del proceso judicial. Y esto nos lleva a un tema, a un cambio de paradigma. Evitar ya o terminar ese paradigma en el que estamos acostumbrados al litigio, todo es ir al proceso judicial. Siempre lo que hacemos es buscar ir al proceso judicial para que alguien diga lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, cómo debemos resolver. Entonces siempre estamos buscando cómo descargar nuestras propias responsabilidades en otras personas. Siempre estamos evitando comunicarnos, dialogar con las personas con las que tenemos los conflictos o controversias. Y la verdad es que lo que necesitamos como sociedad es comunicarnos. Es que el problema está en eso, es decir, que no sabemos dialogar y por lo tanto no sabemos negociar. Y no sabemos establecer acuerdos, que es la parte tal vez culmen de todo ese proceso, ¿no? Y entonces buscamos a un tercero que decida por nosotros. Así es, sí. Así es. Vea cómo nosotras como personas nos vamos restringiendo en nuestras capacidades de comunicarnos, de negociar, de consensuar, de ejercer nuestra autonomía de la voluntad.
de poder ejercer ese derecho, de poder conversar con las personas y hacernos responsables también, porque si yo debo pagar, que no puedo pagar en la manera como me lo están pidiendo, porque realmente estoy imposibilitada, ese es algo distinto. O hubo cambios en mi situación claro. y a lo que me comprometí no es lo que puedo en este momento. Exacto. Hay personas que están arrendando inmuebles, empiezan arrendando el inmueble y terminan no pagando, no entregando el bien inmueble y entonces se pretenden adueñarse del inmueble, porque el hecho que queden ahí no es que son dueñas, ya no son propietarias, simplemente son personas que están abusando de un derecho, porque ya eso no es un ejercicio de un derecho real, porque ya no son inquilinos. Desde el momento en que vos dejas de pagar, por ejemplo, el arrendo, ¿verdad?, o de cumplir todas las condiciones que pactaste, ya no sos un arrendatario, simplemente sos una persona que estás invadiendo una propiedad ajena, por ejemplo. Entonces, pero le hace difícil a la gente sentarse y decir, esta es mi situación, y buscar salidas para resolverlo, ¿ya? Y ya, como le comentaba en otras ocasiones, la Constitución Política misma nos señala que el que debe pagar. No hay cárcel por deuda, pero el que debe pagar. Ya, porque ¿qué razón tendría encarcelar a la gente porque debe? Ahí estaría un montón presos. Y la deuda sería la quiebra para un montón de... Claro, porque ¿cuándo vas a pagar estando preso? Sí, menos si estando libre no puedes porque no tenés trabajo, por ejemplo, o porque los ingresos no son suficientes. Pues entonces ahí podemos ver como ejemplos claros de la necesidad y también nuestro Estado, el Estado de Nicaragua, definitivamente creo yo que sabiamente está implementando todas estas nuevas estrategias, todas estas formas de facilitar el acceso a la justicia, porque realmente nuestra sociedad tiene, por ejemplo, muchas personas que están en condiciones de vulnerabilidad, el estado de pobreza, el hecho por el razón de género. Por ejemplo, muchas mujeres dependen de los compañeros con los que viven, llámese de su esposo, en unión de hecho estable o como sea, no tienen una independencia económica y entonces ¿cómo hacen pues para resolver cada una de ellas? Y así pues están los grupos vulnerables y una persona con discapacidad. Entonces vemos que esto también promueve y permite que haya una mayor inclusión en la solución de los conflictos, una mayor participación, un mayor protagonismo de la persona. Y en ese sentido, este Código Procesal Civil, al establecer una nueva modalidad de mediación, y hablo de modalidad porque la mediación es un proceso ya establecido, y sus pautas están en la Ley de Mediación y Arbitraje. Está estandarizado, digamos. Ya está estandarizado, tanto en la doctrina como en la misma ley. Nosotros tenemos una ley de mediación. Hay principios, conceptos, pero ¿qué sucede? Hay diversas modalidades de aplicarla. Le recordaba que en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la modalidad era dentro del proceso judicial y por la autoridad judicial. Esa se llama una mediación intraprocesal o una mediación judicial. Ahora se varió, ahora el legislador se inclina más, en este caso de lo civil, porque quien haga la mediación sean expertos en mediación, sean personas preparadas en mediación, que sean mediadores, porque su función realmente debe ser mediar. Y entonces faculta a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, faculta a los centros administradores de métodos alternos de solución de conflictos que son acreditados y supervisados por la DIRAC, que son los centros privados de mediación. Aquí en Managua tenemos diversos centros de mediación, en León, Chinandega, en varios lugares tenemos. Hay centros que son privados, es decir, administrados por personas de manera privada y son ellos los responsables de todas sus actuaciones. Pero también faculta al servicio de facilitadores judiciales y también faculta a las autoridades comunales y territoriales de la costa Caribe. Claro está que nuestras autoridades comunales y territoriales de la costa Caribe no requerían una autorización porque esto es de toda una vida que han aplicado estos métodos de solución de conflictos como la mediación, los círculos, es decir, esas reuniones o asambleas de las comunidades
pero esto es también un reconocimiento a que es de nuestras comunidades o de nuestras poblaciones originarias, es de donde surgen estos procesos de solución de conflictos en los que lo que prima es la participación de las personas. Eso es importante, esto es un reconocimiento. No es que no valiera lo que hacen, claro que sí, pero la ley ahora también les hace un reconocimiento, y ese reconocimiento incluso está en el artículo 160 de la Constitución Política. Es decir, elevó a ley la práctica ordinaria, digamos, que había en la comunidad. Exacto. Lo elevó a ley, y para mí es un gran reconocimiento definitivamente el que ha hecho, ¿verdad? Pero también, además de facultarlo, establece esa modalidad, como le digo yo, de que lo haga. Pero, ¿cómo es que van a hacerse o aplicarse esas modalidades? La ley habla de dos modalidades, una mediación previa y una mediación durante el proceso, incluso en la fase de ejecución. La mediación previa, muchos dicen que es una mediación obligatoria, pero dicen que es obligatoria porque en una de sus disposiciones legales del Código Procesal Civil, el artículo 421, se señala que cuando van a iniciar un proceso civil, a la demanda debe de anexarse la constancia de no acuerdo, el 421. Y el 407 dice que en caso de que la persona no logre acuerdo, se le da una constancia de no acuerdo, pero en caso que no asista, una constancia de inasistencia. En definitiva, cuando tienen que ir a mediar, claro que tienen que ir a mediar, pero no es que están obligados a mediar. Sí. La obligación es, si inicias un proceso civil, acompañar esa constancia. Esa es la obligación. Ok, y creo que lo hemos establecido en programas anteriores, pero me parece bien recalcarlo, que ir a un proceso de mediación es un asunto de voluntades, claro. Es decir, donde las partes están manifestando su voluntad para poder poner una solución al problema que los está quejando. Sí. Y eso es lo más importante, las voluntades para querer resolver. Claro. Porque eso es lo más importante. Porque como decíamos, como no sabemos contar las cosas y hablar, así es. A veces tengo yo un problema, vamos al pago del alquiler de la casa, tengo problemas para pagar el alquiler, pero me da pena decirle al dueño de la casa, mira, no he podido recoger los reales, y entonces, y sencillamente me quedo callado. Así es. Y el tiempo pasa, y claro, el dueño dice, hey, este no me paga. Sí, pero no tiene pena para seguir viviendo en la casa. Sí. Es decir, y eso a veces tiene que ver también como somos los nicas, que somos decidiosos a veces para las cosas. Entonces, okay. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos conversando con la doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos DIRAC. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de la resolución alterna de conflictos y su relación con el Código Procesal Civil, con la directora de la DIRAC, la doctora María Amanda Castellón Tiffer. Ok. El Código, de alguna manera, el Código Civil, de alguna manera, como que delimitó o definió claramente el proceso de mediación, pese a la ley de mediación. Así es. Es decir, y dijo hasta dónde se puede, hasta dónde hay la posibilidad de negociar. Porque es decir, si yo llego y le corto la cabeza a un cristiano, no voy a ir a negociar con la familia. Bueno, mire, le voy a dar 10 pesos pues porque y le voy a dar el machete con el que le corté la cabeza y ya pues nos olvidamos de... No, tampoco es así el asunto. No, sí. No, porque recordemos que, bueno, ahí podríamos tener alguna relación lo civil con lo penal, por ejemplo. En delitos menos graves puede haber mediación, y muchas veces esa mediación está basada en una indemnización.
por los resultados de la comisión de ese tipo de delito que es menos grave. Sí podría, por ejemplo, cuando el caso de un accidente de tránsito y se producen lesiones. Y se producen lesiones o fallece una persona y las partes quieren mediar, eso no está prohibido, perfectamente pueden mediar. Ya, y lo que median o negocian no es la vida del ser humano perdida, no, por supuesto que no, porque eso es invaluable. Pero ahora, haciendo referencia a eso que usted decía de que el Código Procesal Civil de Nicaragua, o Ley 902, establece una modalidad distinta a la que estaba regulada, ahora esta mediación está vinculada con la ley 540 de mediación y arbitraje, sí lo está, porque la ley de mediación y arbitraje establece, le decía, la base general. Aquí te dice qué modalidad aplicar, pero ¿cómo lo haces? Esta modalidad, entonces aquí te dice, vos podés hacer uso de la mediación para todos los conflictos, te dice la ley, este código. Y la ley de mediación y arbitraje te dice, la mediación, hacer uso de la mediación es un derecho de toda persona, incluso hasta del Estado mismo, para todos los tipos de controversias, del orden privado, mercantil. Y entonces, ya puede ver que es concordante. La ley de mediación y arbitraje establece los principios, esos principios se aplican en esta mediación y en toda mediación. En esta modalidad que yo le estoy señalando, usted tiene un conflicto, una controversia, usted dice, yo quiero cesar el comodato precario, el préstamo de uso que yo hice, un comodato, un préstamo de uso de un inmueble. Pero ¿cómo hago yo para cesar ese comodato, ese contrato que yo firmé con esta persona? Usted va donde el abogado y el abogado le va a decir, primero hay que ir a traer un papel a la DIRAC. A la DIRAC no se va a traer papel alguno. Primero tienen que ir a mediar. ¿Y por qué es que tienen que ir a mediar? No es porque es obligatorio, sino que lo que quiere el legislador se inclina por promover el uso de la mediación. No es que quiere que vayas obligado, sino que lo que hace es que de esa manera, al decirte, si no presentas la constancia, no puedes iniciar el proceso judicial. Entonces dice la gente, pues entonces es obligatorio. No, lo que se pretende es que de esa manera promovamos, demos a conocer, se haga uso del mismo. Y entonces, el deber ético que tiene un profesional del derecho, un abogado, una abogada, es decirle, primero vamos a ir a una mediación, yo lo voy a preparar para que usted pueda lograr un acuerdo, haga la mediación, dialogue y de manera consensuada logren un acuerdo. Ese es el deber ético que tiene un profesional del derecho. Sí. Y solo en el caso, le debería decir a su cliente, solo en el caso que no se logre acuerdo o que la persona no llegue porque no quiere, a la que vamos a invitar, entonces solamente en ese caso, pues entonces pediremos una constancia y podremos iniciar el proceso judicial. A ver, usted me va a decir si no estoy diciendo una barbaridad. De alguna manera, llegar a la DIRAC no es para conseguir la constancia para ir al juicio, sino evitar llegar al juicio en la medida de lo posible. Correcto, evitar la judicialización de los conflictos. Eso es lo que se pretende el legislador al disponer esta nueva modalidad de mediación. ¿Ya? Al disponer esta nueva modalidad de mediación. Porque entre menos se judicialicen los conflictos, menos se elevan los altos grados emocionales en la persona, porque definitivamente los conflictos escalan. Y muchas veces tiene que ver por el tema de las emociones. Ya usted decía, la persona propietaria quiere que le entreguen el inmueble. La otra persona, ¿qué es lo que hace? Se hace la ciega, sorda y muda y no quiere pagar, no dice nada, no se comunica, no busca al arrendador. Y entonces lo que se pretende es eso, es ir cambiando esa paradigma, ese cambio de cultura, que haya una cultura de diálogo, de conversación. El diálogo te permite la escucha asertiva, escucharnos, hablarnos, escucharnos. Y evitar que escalen los conflictos, porque ¿hasta dónde escalan? Hasta grados de violencia. Sí. Nosotros recuerda que se conocía más en los temas de propiedades u otros tipos de conflictos familiares, las vendetas. ¿Por qué? Hasta se trasladaban generaciones tras generaciones. Eso era un absurdo, no es posible.
Entonces hay que sentarse, hay que hablar, hay que vernos a la cara y decirnos las cosas, pero ser sinceros, esos son diálogos asertivos. Y entonces en esta mediación, en esta modalidad, la ley lo que pretende es que antes de iniciar un proceso, usted haga uso de la mediación y le da todas las opciones, le dice, si usted quiere, no vaya a la DIRAC. La DIRAC es un servicio gratuito, es un servicio del Poder Judicial, tiene profesionales en mediación, pero si usted no quiere puede ir a un centro de mediación privado, vaya y ahí aunque se paga en ese centro de mediación, también hay profesionales, es válido los resultados a los que lleguen ustedes porque la ley lo refrenda. Entonces le da opciones, no puedes ir ahí o no tenés una DIRAC cerca, entonces puedes ir al servicio de facilitadores judiciales, puedes ir a las comunidades, puedes ir a las autoridades comunitarias, territoriales, es decir, hay opciones. Hay opciones, sí. Hay opciones. Incluso llegar al Poder Judicial, muy probablemente lo remitan y le digan, mira, aquí a 2 cuadras está el lugar donde puedes empezar este asunto. Correcto. Sí. Y tanto así que fíjese, usted está haciendo referencia también a la mediación durante el proceso. Si llegan a una casa... digo, disculpen nada más un segundito, de repente se me ocurrió que no hay mediación, y entonces me voy al juicio. Entonces muy probablemente antes de empezar el juicio, el judicial diga, y ustedes ya mediaron, ustedes ya buscaron esto una solución, porque pueden ir primero aquí, antes de arrancar este asunto. Exactamente, así es, y por eso es que la ley les pide que cuando interpongan una demanda, la deben anexar la constancia de no acuerdo o constancia de inasistencia. Si no la anexan, el juez no puede admitir esa demanda. Y por eso es que dicen que la mediación es obligatoria. Si lo vemos desde esa perspectiva de que no puede iniciar el proceso, pues sí, es un requisito de procedibilidad la constancia. Pero más allá de eso, no lo veamos así, esa perspectiva no es válida. La perspectiva válida es la promoción de la mediación, la promoción de una cultura de diálogo, de consenso, de paz. Esa es la perspectiva válida. Entonces, cuando vos vas a una mediación previa, vas a la DIRAC, vas a ese centro de mediación que acredita la DIRAC, o vas a los facilitadores judiciales, o vas a las comunidades, a las autoridades comunales, y esa tercera persona mediadora que no va a decidir por las partes, lo que va a hacer única y exclusivamente es facilitar la comunicación a través de técnicas que debe conocer y debe dominar, porque ese es el objetivo. No debe aconsejar, por ejemplo, esa persona mediadora, no debe resolver, no debe dar opinión alguna, debe facilitar la comunicación. Hay casos que han ocurrido de que algún mediador o mediadora, porque a mí me gusta contar las cosas prácticas porque son el día a día, y se les hace un llamado de atención, se les explica eso, usted no puede, por eso se le capacita, ya, usted facilita la comunicación. ¿Quién es el llamado a dar un consejo, una opinión sobre el asunto? El profesional del derecho, el que asiste jurídicamente, el que lo representa legalmente, el que tiene un poder para eso. Pero nosotros no estamos llamados, nuestra función, nuestra esencia es facilitar la comunicación. Y si las personas por consenso, es decir, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, logran un acuerdo, excelente. Porque al final eso es lo que esperamos. Pero aún con todo, aún teniendo un acuerdo que pudiera ser total o parcial, ese acuerdo, con ello no se logra la eficacia de la mediación. La eficacia de la mediación es con el cumplimiento del acuerdo. Es allí. Y la eficacia no solo del proceso, sino que principalmente también la satisfacción de las personas usuarias del servicio. Las personas se sienten satisfechas cuando lo que ellas han acordado de manera consensuada lo cumplen, lo logran. Y por esa razón también, una vez que han hecho la mediación previa, que es antes de iniciar el proceso, si logran un acuerdo y no lo cumplen, la ley señala que pueden llevarlo a ejecución, es decir, presta mérito ejecutivo, tiene un valor legal, la autoridad judicial, conforme lo que dice el mismo Código Procesal Civil, y ante la solicitud de la parte interesada, que será la acreedora de la obligación ahí establecida,
puede iniciar un proceso de ejecución de título no judicial. Ese título no judicial, ¿cuál va a ser? Va a ser esa certificación del acta de acuerdo que se le entrega a todas las personas cuando llega a mediación. Y esa certificación llega y la autoridad tiene el deber legal de analizarla y revisar que esta acta, por ejemplo, este acuerdo, sea legal y no atente al orden público, no atente contra el orden público. Pasó un caso, le voy a comentar, porque es bueno pues que la gente sepa que eso no se debe de hacer. Que no atente contra el orden público y que no le viole los derechos a ninguna de las partes. Correcto, entonces le voy a comentar un caso. Las partes llegan a una mediación civil, una mediación previa. Y ahí estando ante la persona mediadora, le explican que, bueno, no 2 o 3 de ellas, pero eran varias personas, son herederas, fueron declaradas herederas por sentencia judicial, ¿correcto? Entonces son las herederas, y si fueron declaradas herederas, eran las llamadas a la sucesión, intestadas. Pero las otras partes lo que reclamaban era, ¿por qué no fuimos declarados herederos cuando nosotros también tenemos derecho a la herencia? Porque sucede que muchas veces los llamados a la sucesión, en este caso, la mayoría de los casos casi siempre son hijos de la persona causante, el que ha fallecido. Entonces unos piden la declaratoria heredero y a otros no lo toman en cuenta, o uno les dice, mira, vamos a hacer la solicitud, ¿querés que hagamos la solicitud de todos en conjunto? No lo dicen. Entonces, en esta mediación, lo que quieren, la parte que invita es que reconozcan que son también llamados a la sucesión, que están legitimados para ello, que tienen derecho a ser declarados herederos. Entonces llegan a un acuerdo, primero que reconocen efectivamente que como hijos del papá o de la mamá fallecida, también tienen derecho a la herencia. Y además, otro acuerdo, dice que se reforme la sentencia dictada, sentencia que ya está inscrita en el registro de la propiedad, que se reforme la sentencia dictada por la autoridad judicial y se incluya a Juan, a Pedro, que no los habíamos incluido, que se incluyan como herederos. Por acuerdo. Por acuerdo de ellos en la mediación. Eso no se puede hacer. Eso atenta contra el orden público. Claro. Sí. La ley establece las formas como pueden ser declarados herederos. Ahí está la declaratoria heredero y en el caso que no fueron incluidos está la petición de herencia. De lo contrario, cualquier persona podría entrar a la sucesión a un ser declarado heredero, y no es cualquier persona, solo los llamados, ¿verdad?, a suceder y que tienen derecho a esa herencia y por la autoridad judicial. Entonces se debe tener mucho cuidado, eso atenta contra la ley, eso atenta contra el orden público. Y yo hago énfasis en el orden público porque, como lo digo, entonces cualquiera dirá, vos ya tenés tu declaratoria, meteme ahí para yo agarrar algo de esa, de verdad. No, no es así. Lo que puede servir, por ejemplo, ese acuerdo, ese consenso que se dio allí, es de una evidencia. Ese acuerdo lo pueden anexar a la solicitud, a la demanda de petición de herencia y decirle, además de que lo solicitan, aquí en este acuerdo todos reconocen que efectivamente yo como hija, que tengo que demostrarlo, tampoco puedo llegar a decir, yo soy hija del causante, no, pero tengo que demostrarlo a partir de nacimiento, el vínculo que existe entre causante y mi persona, y hacer la solicitud de petición de herencia, pero además le digo, incluso hay un consenso con Juan, con Pedro, mis hermanos, que ya fueron declarados herederos, y que ellos reconocen que también yo tengo derecho a la herencia. ¿Ya? Eso produciría al final una nueva sentencia, pero no una reforma. No es posible la reforma a la sentencia, por supuesto que no, eso no es posible. Lo que sí, ese acuerdo te puede servir como una evidencia de acompañarlo de la voluntad que tienen los otros que ya fueron declarados herederos, nada más. Sí. Allí es donde el juez, por ejemplo, cuando llega ese tipo de acuerdo, tiene que valorarlo. ¿Ya? Es importante eso. Bueno, pero en la mediación, por ejemplo, previa, mediación civil previa, es importante que las personas, todas y todos, sepan, y quiero aprovechar la oportunidad,
que sepan que es una vía, la mediación es un proceso adecuado. Usted va a ser escuchado, usted va a poder expresarse, usted va a poder decir realmente cuál es el conflicto. Muchas veces el conflicto no está en que usted me debe o que usted no me entrega la casa, sino está en otros conflictos que están subyacentes, están detrás. Pero si uno no habla, si uno no conversa, difícilmente uno puede lograr entenderse, ¿verdad? Entonces, esa es la manera, y recordarles también que los acuerdos, como ya escuchan, están refrendados por la ley, tienen valor legal, sirven de título. Unos son títulos no judiciales, como los que se obtienen, como la certificación del acuerdo que se obtiene en la mediación previa, y otros son títulos judiciales, como la certificación del acuerdo en una mediación durante el proceso. Por ejemplo, si tenemos una mediación durante el proceso, hay un proceso que ya se inició, y en la audiencia inicial del proceso ordinario, por ejemplo, el juez, la primer finalidad que debe cumplir es una finalidad, es decir, es un deber legal. La autoridad judicial debe instar a las partes allí en la audiencia, antes de continuar con las otras finalidades. La primera que debe cumplir es decirles, instarles, motivarlos. Observo que no llegaron a acuerdo, o que usted no asistió a la mediación. Decirles, ustedes tienen todavía la oportunidad, porque es una oportunidad, la oportunidad de solucionar esta controversia, este conflicto que ustedes traen acá, para resolverlo por la vía judicial. Ustedes lo pueden resolver por sí mismos. Y entonces dice la ley, explicándole las ventajas. Entonces, que le diga, la ventaja es, primero, que van a poder dialogar. Segundo, que ustedes van a ser los protagonistas. Tercero, que no va a haber alguien que les va a decir cómo resolver el conflicto. Qué importante es que ustedes resuelvan por sí mismos el conflicto. Esa es una gran ventaja. Además de eso, una vez que logren el diálogo, que logren la comunicación, entonces ustedes ya van a estar sentando la base para una reconciliación. ¿Ya? Porque el hecho mismo de que a uno logre comunicarse, dialogar, ya te está reconciliando, porque antes no podía ni verte a la cara. Sí. Y además de eso, importa también decirles como ventaja, es más rápido, porque el proceso judicial siempre lleva mayor tiempo. Es gratis si usted va a la DIRAC. Hay centros que cobran, pero hay otros centros privados que también no cobran. ¿Ves? Entonces esas son ventajas. Otra ventaja que es muy importante, y más en el tema de las empresas, por ejemplo, o de los negocios, es la confidencialidad, la privacidad. Nadie se tiene que enterar del conflicto que tiene esta empresa con su cliente. ¿Qué empresa tiene que ir a un proceso judicial que es público? Los procesos judiciales son públicos. Sí. La mediación es privada, es confidencial. Entonces, ¿qué publicidad se está dando cuando va a un proceso judicial? Porque no pudo resolverle a un cliente, a un usuario de su servicio, o en la prestación de un servicio. ¿Ya? Entonces todo eso, la confidencialidad, la privacidad, la celeridad, porque como le digo, la mediación es rápida. Ok, vamos a hacer una pausa nuevamente, rápido cortamos esta parte de la conversación. Vamos a regresar con la doctora María Amanda Castellón Tiffer para continuar este tema. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con la doctora María Amanda Castellón Tiffer. Mencionaba usted una cosa importante y quiero preguntar. Hay juicio, ya hasta el juicio se instaló, se abrió el proceso, ¿ah? Pero el juez puede pedir una mediación. ¿Se suspende ese juicio mientras esté esa mediación? ¿Qué ocurre? Sí, habiéndose iniciado el proceso, sea que el juez lo inste por un deber legal o porque las partes quieren ir a mediar, tienen que, de común acuerdo, las partes actora y demandada, pedirle a la autoridad judicial que suspenda el proceso. Y esa suspensión del proceso no puede superar los 60 días calendarios. En esos 60 días pueden ir a mediar a un centro de mediación, llámese DIRAC o cualquier otro,
perfectamente pueden ir a mediar. ¿Y por qué es que tiene que haber un consenso? Porque primero eso denota realmente que hay una voluntad de ir a mediar, lo primero. Y segundo, que al ser una de las partes la que la solicita la mediación, se evita que esa solicitud sea con el propósito de tener una actitud desleal con la otra. Entonces eso es muy importante, que desde allí ya se está viendo cuál es el consenso entre los dos para ir a mediar. Aquí no habría acta de no acuerdo, acta de no asistencia. Ahí ante la autoridad judicial no, sino que el juez lo que hace, o la autoridad judicial los remite al centro, porque así señala la ley, los remite a un centro. Ellos dicen, no, queremos ir a la DIRAC, entonces los remite. No, queremos ir al centro privado tal, entonces los remite. Cuando van al centro hacen la mediación, son programados para una mediación, pueden no asistir, entonces el centro emite una constancia y se la da a la parte, pero también le envía a la autoridad judicial para que sepa que no llegaron. O si no llegaron a acuerdo, igual le envía una certificación del acuerdo a la autoridad judicial y se le entrega también a las partes. Si logran un acuerdo, el mismo paso van a dar, se lo mandan a la autoridad judicial, certificación. ¿Con qué objetivo? Ese acuerdo, al enviárselo a la autoridad judicial, el juez lo homologa y ordena el cierre del proceso, porque ya no tiene razón el proceso, a menos que el acuerdo sea parcial. Si el acuerdo es total sobre todas las pretensiones que se han promovido en la demanda, cierra de manera definitiva el proceso a la autoridad judicial. Pero si es parcial el acuerdo, continúa el proceso judicial solamente en aquello que no fue objeto del acuerdo. ¿Ya? Y entonces continúa el proceso, lo vuelve a convocar para seguir las audiencias y todo lo demás. Ok, y de ahí continúa todo, continúa el proceso. Normal, digamos. Normal dentro del proceso. Okay. ¿Qué es lo que cabe dentro de una mediación civil? ¿Qué tipo de controversias o conflictos? Sí. Por ejemplo, la más común son las obligaciones dinerarias, deudas. ¿Ya? Hay mucha deuda. Y entonces en esos casos hay bastante mediación. Y quiero compartirle que en las últimas 2 semanas, solo en la sede de la DIRAC, aquí en Managua, se han venido haciendo hasta 15 mediaciones diarias. Wow. Y dinerales. Y dinerarias. Ajá. Dinerarias. Sí, son deudas, pues. ¿Qué es lo que quiero decirles con eso? Nosotros estamos muy satisfechos. Tenemos un buen, más o menos, del número de solicitudes de mediaciones, puede existir un 60% de esas solicitudes se están haciendo mediación, pero se están aumentando. Eso nos da satisfacción. No por los datos estadísticos, créalo que no es por eso, es porque realmente está resultando, la gente está viendo que tiene buenos resultados las mediaciones. Las personas no tienen 1 o 2 conflictos, pueden tener varios, pero están viendo que la mediación, por lo rápida que es, te evita altos costos, ¿ya? Porque un proceso judicial, querrámoslo o no, se dilata más. Sí, y tiene su costo, pues, sí. Y sí, tiene un alto costo, sí. tiene un alto costo. En algún momento creo hubo un diagnóstico, no recuerdo ahorita de qué empresa, hace como unos 2 o 3 años se decía que el 300%, en un 300% menos cuesta la mediación que un proceso judicial. Sí, que para empezar no se paga abogado. No, y es que allá en principio no estás obligado a ir con un profesional del derecho. No estás obligado, pero no quiere decir que no puedas, porque es un derecho. Pero en el proceso judicial la ley dice que tiene que ir asistida o representada, en cualquiera de los 2 casos. Entonces desde allí vos ya tenés un costo, sí. ¿verdad? Entonces vos decís, hay que hacerse una pregunta, si el mayor número de mediaciones es sobre deudas, es porque no tenemos plata. Y vamos a ir a gastar para ir a un proceso judicial cuando pudiéramos sentarnos y dialogar. Bueno, otros casos también, en segundo lugar están los conflictos de propiedad. Sí. Los conflictos de propiedad están en el segundo lugar. Y eso los tocamos justamente la vez pasada, del ordenamiento correcto. de la propiedad, sí. Después tenemos incumplimientos de contratos, indemnizaciones por daños y perjuicios, conflictos posesorios, que es propiedad también, pero es más el derecho real de la posesión, digamos. Y así tenemos conflictos que se ven día a día.
Nosotros hemos puesto, bueno, la mediación civil, el ámbito de la mediación civil es todo tipo de controversia civil, siempre y cuando sea el objeto del conflicto disponible de las partes. Si no está en manos de ellas resolverlo, no puede ir a mediación. No puede ir a mediación, como el caso que le planteaban. Sí. No puede. Por ejemplo, hay un caso. Vos vas y solicitas una inscripción al registro público de la propiedad inmueble y te dicen no procede la inscripción, ¿verdad? Entonces vos no puedes ir a mediar con el registrador, él ya dio su resolución. Sí. Ve, en esos casos no se puede mediar porque no depende de vos, esa es una facultad que la ley le da al mediador, perdón, al registrador. El registrador, sí. Pero sí puede ir al proceso judicial porque eso ya es meramente técnico, la resolución. Un ejemplo. Ok. ¿Quiénes pueden mediar? A ver, hay mediación entre personas naturales, hay mediación entre personas jurídicas. Correcto. Hay mediación entre personas naturales y jurídicas, ¿verdad? Hemos hablado aquí, por ejemplo, de las deudas, y eso son personas jurídicas en muchos casos y personas naturales. Exacto. ¿Y hay mediación con el Estado? Sí, y establece la ley de mediación y arbitraje, que es un derecho, como le decía al comienzo, que toda persona natural, jurídica, incluso el Estado, puede mediar, siempre y cuando no atente contra el orden público, no sea contrario a la ley. Sí se puede, por ejemplo, empresas del Estado que son independientes, que son autónomas, ¿verdad? Que tienen una deuda o que con ellos tienen una deuda, por ejemplo, en casos de incumplimientos de contrato. Correcto, sí. Pero también incluso para pago de impuestos. Hay personas que no pagan algún impuesto, los invitan a mediar, por ejemplo, ¿ya? Y la persona tal vez no puede pagarlos totalmente, sabe que los debe, y logran unos acuerdos. ¿Cuántas veces la vez pasada alguien me preguntaba a mí, ¿cómo es eso que pueden mediar por impuestos y quien hace la mediación es el mismo Estado? Me preguntaban. Lógico, es bien sencillo, le digo, quien tiene la potestad de administrar justicia es el Poder Judicial, y aquí no hay ni siquiera, no se está hablando de un proceso judicial, aquí estamos hablando de funcionarios públicos que deben de estar regidos por principios como el de imparcialidad. Sí. ¿Ya? Y que estén clara su función, pues. Y al final de cuentas el mediador no es juez, no es parte, es un facilitador. Así es. Y entonces el recaudador de impuestos va a llegar a defender su posición, y el usuario, el que paga los impuestos o no paga los impuestos, va a llegar a defender la suya. Así es, así es. Sencillo, ¿verdad? Sí, sencillo pero complicado, ¿verdad? Sencillo pero complejo también. Sí. Quiero agradecerle, doctora, el tiempo se nos voló, pero quiero agradecerle esta platicada para echar luces acerca de la mediación, los alcances que tiene la mediación en Nicaragua y las facilidades, las bondades que tiene este proceso. Sí, muchísimas gracias también por la oportunidad. Gracias. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición, sumando vigores. Vamos a regresar con Ana María Gutiérrez y Mujer y Finanzas.